Primero, partamos de un supuesto, si ustedes me lo permiten. Digamos que en X hay una cuenta que se llama Pedro Infante y que ustedes, al estar viendo esa cuenta, de pronto notan que irrumpo yo y le digo a Pedro Infante cómo es posible que no hubiera sido amigo en la vida real de Luis Aguilar, con quien hizo varias películas, dos al menos, que forman parte de la memoria de la Cineteca Mexicana. Ustedes las recuerdan seguramente. En un primer momento, claro, podrían decir, pues está de juguetón, pero en un segundo momento, si yo le digo a Pedro Infante que me conteste y que lo haga además sin rodeos, entonces ustedes pueden ya pensar en que en efecto o mi ignorancia es terrible o no tengo los cromosomas suficientes para comprender que Pedro Infante ya murió. Incluso aún en el entorno mítico, ¿se acuerdan ustedes? De aquella leyenda que tiene que ver con que él no falleció en aquel accidente de aviación. Ahora pensemos en Porfirio Díaz, en que en efecto existe una cuenta de X y que una persona que se llama Genaro Villamil, sí, ustedes lo conocen, el mismo que aludió hace unos meses al Huapango de Montoya, el mismo tipo que se clavó unas antenas, sí, el que en efecto incluso ha dado información como verídica y luego ha tenido que borrarla porque en efecto él se había equivocado. Bueno, le reclama a Porfirio Díaz y le advierte con un tono crítico que en verdad para mí debiera ser de mejores causas los 30 años que estuvo en el poder el dictador. Incluso algunos usuarios le dijeron, oye, ¿sí te das cuenta de que no es Porfirio Díaz sino una parodia? Y enseguida abajo contesta Porfirio Díaz, déjenlo, es cliente. De tal manera que incluso Chumel Torres, el siempre chistoso de Chumel Torres, comenzó también a burlarse, pues sí, de esta manera tan supina de Genaro Villamil por tener un diálogo con Porfirio Díaz. Tanto se burlaron en las redes sociales de este pobre hombre que ni modo, una vez más, tuvo que, infringiendo la ley porque él es un funcionario público y no debería de bloquear a ninguno de los usuarios, a rajatabla hizo eso, como si estuviera tocando el, no sé, Huapango de Montoya, perdón, de Moncayo. Y así en esas picarescas se iba la tarde hasta que en efecto lo que sí fue creciendo y mucho, mientras iba en declive pero todavía sonando o resonando fuerte la tristeza de el propio Gerardo Fernández Noroña por no haber sido considerado dentro del gabinete o como coordinador parlamentario, mientras todo eso iba en declive e incluso muchos todavía reían de otrora gran compañero del movimiento que dice que se la va a pensar porque le hicieron una buena oferta, y ese karma que para muchos significa ese video que todavía está circulando de él burlándose de Santiago Krill, haciéndose así como el llorón y todos esos ridículos a los que acomete el populismo autoritario, mientras eso iba en declive, y también mientras iba en ascenso la serie de críticas a una nueva locución de Lenia Batres en la que exhibe una ignorancia en verdad terrible, se empieza a gestar una grieta importante dentro de Morena, la Catrina Norteña, que es una cuenta de una asesora de una senadora
que pues se dedica a denostar a los adversarios de Morena y simultáneamente también a tratar de incidir dentro de las diferencias de Morena. Bueno, ella, Luis Guillermo Hernández, John Ackerman y cada vez más cuentas advirtiendo que son inadmisibles los insultos del Fisgón en contra de los militantes de Morena, que afirman que Sergio Meyer jamás debió de tener una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados. El Fisgón, que como ustedes saben es otro farsante de la 4T, imagínense cómo están las cosas en Morena, que es incluso uno de los ideólogos de Morena, le llamó estúpidos a todos sus compañeros que señalan que esa plurinominal jamás debió haber sido para él, habida cuenta las enormes diferencias que otrora se expresaron entre el también artista y el movimiento de Morena. Ustedes recordarán primero él, empezando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en efecto fue legislador, cometiendo múltiples errores de ignorancia, de ambición política, incluso de neurosis. Seguramente ustedes recordarán ese video que se hizo famoso en donde insulta a sus propias colaboradoras con un estruendo digno de mejores causas. Y cómo se fue desgastando esa personalidad, en efecto hueca en ideas, pero eso sí, prolijo en poses y actitudes, hasta que terminó rompiendo con Morena y sacando tweets de verdad picosos en contra de ese partido. Recordarán, digamos, en un duelo de limitaciones muy bajas en coeficiente intelectual entre él y Vicente Serrano, imagínense ustedes. En todo ese espectáculo dantesco, él mismo fue relegado hasta que, por obra y desgracia de los enjuagues políticamente correctos, pues él surge como parte de un pacto y entonces accede a través de Morena a ese cargo que muchos, porque imagínense ustedes, muchos militantes de Morena se creen con el derecho de haber ocupado esa responsabilidad o no. Simple y sencillamente manifiestan su inconformidad porque una persona del talante de Sergio Mayer esté acometiendo una responsabilidad que ética o políticamente no debiera tener. Pero la discusión no solo da en ese terreno, sino en la manera en la que el Fisgón insultó, llamándoles estúpidos, y al margen de que, por supuesto, en este video no estoy dedicándome a defender ni a quienes profieren esos insultos, ni a quien los recibe, lo que estoy haciendo justamente es signar un hecho, que es lo que también ocurre siempre en o dentro del populismo autoritario o dentro de este tipo de izquierdas, digamos, del pleitoceno, porque no pueden mantener una unidad en virtud de que desconocen el diálogo. Y eso hay que decirlo. Andrés Manuel López Obrador, durante los últimos 5 años y medio, en particular durante su presidencia de la República, pero también antes, había significado un elemento de unidad partidista fundamental y de disciplina clave, yéndose él, aún incluso con que intentará, como lo está haciendo ahora, gobernar desde la propia presidencia de la República. Evidentemente no va a poder atender este tipo de circunstancias en Morena, y que se abre la fisura, y no es menor, porque pues varios comunicadores farsantes de la 4T, varios militantes, como he comentado, John Ackerman le dirige una carta franca, dura, pero respetuosa, eso sí, en donde le está pidiendo incluso un debate al Fisgón. El Fisgón, por su parte, lo que alega es
que independientemente de las falencias que tenga Sergio Meyer, independientemente de los nulos aportes que ha tenido para con lo que ellos llaman el movimiento, debe cuidarse la mayoría calificada porque la derecha hará todo lo posible porque se diezme esta mayoría calificada, etcétera, 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 y por eso es que dice que deben guardar silencio todos aquellos que, teniendo una opinión distinta, han de quedarse callados. Es decir, el hecho está consumado, dice el Fisgón, y no les queda otra cosa más que guardar silencio, y de aquí se desprende una tesis que vale la pena tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Guardarán silencio los militantes de Morena? Nosotros creemos que no, y ahí, de nuevo, se abre una vertiente importante de pues lo que puede implicar, sí, algunos frenos para el avance del autoritarismo en nuestro país. Ya veremos hasta dónde llegan esas fisuras. Por el momento, claro, hay que registrarlas y, en mi caso, celebrarlas.